Hola, hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo, la tía Nancy, está muy bien. Bueno, es un nuevo día más donde nos juntamos nuevamente para tener una nueva clase. Esta clase es muy importante porque habla de un milagro que hizo el Señor. Le damos gracias a Dios primeramente, ¿cierto? Y por eso vamos a orar para agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de tener una nueva clase con ustedes y poder enseñarles sobre la palabra del Señor a través de este medio. Como no nos podemos ver, pero también es bueno que a través de este medio también nosotros podamos enseñarles la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora vamos a ver la historia que vamos a contar hoy día. Se llama La alimentación de los 5.000. Pero antes de eso, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este lindo día que nos ha dado, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, te agradecemos en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder tener una nueva clase con los niños, de poder entregar este mensaje para ellos, para que tu Espíritu Santo, Señor, vaya obrando en su vida, para que tu Espíritu Santo vaya trabajando en sus corazones y ellos vayan aprendiendo cada vez más de usted. Bendice a los niños, Señor, y si alguno está enfermito, Señor, sea tú sanando sus enfermedades, y si alguno está triste también, Señor, seas tú consolando su vida. Gracias porque te tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, y gracias porque tú eres el mejor amigo que podemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente, sabiendo que tú, Señor, escuchas toda nuestra oración y tú la ves, Señor, y ves nuestras necesidades que tenemos y tú obras en cada uno de nosotros que necesitamos de usted. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía, esta clase es muy importante, como todas las clases de las tías. Entonces aquí dice la alimentación de los 5.000. Muchas personas son 5.000, ¿cierto? Entonces ese día Jesús, como siempre, le gustaba salir a caminar, ¿cierto? Salía a predicar y mucha gente lo seguía. Y en esta vez fue mucha gente, mucha gente que lo siguió para escuchar cómo él hablaba, cómo le enseñaba la palabra, ¿cierto? Las cosas que el Padre le decía que tenía que enseñarnos. Entonces se juntaron mucha gente y resulta que ese día habían pasado 3 días y entonces los discípulos se preocuparon porque la gente no se iba. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con tanta gente si no hay comida para darle? ¿Dónde vamos a buscar comida? Entonces fueron donde Jesús y le dijeron, Maestro, hay mucha gente aquí y no hay comida para darle. Vamos a tener que decirles que se vayan a comprar cosas. Y entonces Jesús, ¿sabe qué le dijo? No, le dijo, aliméntenlo ustedes, le dijo. Y ellos dijeron, pero Señor, si no tenemos que darle. Y entonces los discípulos estaban muy preocupados diciendo, ¿qué le vamos a dar a esta gente si el Señor nos dijo que nosotros la alimentáramos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que de repente apareció un niñito chico que traía una canastita con 5 panes y 2 peces. Y entonces se lo pasaron al Señor. Y el Señor Jesús los tomó y dijo, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y entonces, ¿pero qué haremos con 5 panes y 2 peces? Dijeron los discípulos. Son muy poquitos y son 5.000 personas. Y tampoco hemos contado ni a las mujeres ni a los niños, entonces son más. Y entonces Jesús hizo algo muy maravilloso ese día. Muy grande. Entonces el Señor Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó y oró al Padre. Y entonces en ese momento quizás dijo, Señor, Padre mío, aquí solamente tengo 5 panes y 2 peces para alimentar a esta gente, pero tú eres el poderoso y yo soy tu hijo y yo sé que todas las oraciones que yo hago tú me escuchas y las haces para probar que yo soy tu hijo, tú obrarás en esto, Señor, dijo. Y entonces él oró
y presentó los panes y los 5 peces al Padre. Y entonces pasó algo muy grande, un milagro. ¿Y saben lo que pasó, niños? Que se multiplicaron los peces y los panes. Salieron muchos peces y muchos panes. De los 5 panes eran muchos panes. Y los 5 peces también, de los 2 peces también. Y entonces la gente, los discípulos, se quedaron muy sorprendidos porque no sabían qué pasaba. Pero sabían que Jesús era el Hijo de Dios y podía hacer muchos milagros, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, ahora vayan a repartirle a la gente. Entonces fueron y como había mucha gente, todos tocaron panes y los peces. Yo me imagino que estaban los canastos, ¿cierto? Ahí lleno. Y la gente empezó a sacar un pan. Dijeron, solamente tenemos 5 panes, dirían los discípulos, ¿cierto? Pero igual vamos a ir. Y entonces empezaron. Sacaban pan y no se acababa. Y los peces también nunca se acabaron. Y toda la gente comió. Y entonces ahí el Señor probó que Él era el Hijo de Dios, que tenía poder para hacer milagros, ¿cierto? Porque Él igual hizo muchos milagros. Salvo a los enfermos, a los sordos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados. Muchos milagros. Pero esto fue un milagro muy grande, ¿cierto? Todos los milagros de Jesús son grandes. Pero esto fue maravilloso para la gente que no creía. Entonces a ellos empezaron a creer en el Señor Jesús. Y así mucha gente los seguía por todas partes donde Él iba Jesús. Entonces nosotros, como personas, también, ustedes como niños, también deben creer en el Señor Jesús, que Él hace milagros. Quizás ustedes dicen, el Señor Jesús hizo milagros antes, pero ahora no. No, Él es el mismo, dice su palabra, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, tenemos una enfermedad, y si nosotros oramos al Señor con toda nuestra fe y con todo el amor que tenemos por Él, Él va a hacer un milagro en nosotros. Hay muchas enfermedades que el Señor ha sanado ahora. Hay personas que han tenido cáncer, hay personas que han tenido muchas enfermedades, incluso ahora con el COVID. Y cuando uno le pide al Señor con toda nuestra fe de que Él haga un milagro, Él lo hace. Entonces yo le pido a ustedes que siempre confíen en el Señor, que no duden nunca de Él, de su gran poder, porque para el Señor nada es imposible. Entonces nosotros cuando almorzamos, ¿cierto? Y cantamos la canción que dice: Padre Santo, cariñoso, hoy bendice estos alimentos, 5 panes y 2 peces, como allá en el desierto. Amén. ¿Cierto? Siempre cantamos esa canción porque ahí recordamos el milagro que hizo Jesús, ahí con los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? Y entonces es maravilloso saber que tenemos a un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Y el versículo de hoy día es el versículo. Aquí está. Dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. A ver, repitamos. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿cierto? Así es, niño. Así que usted tiene que aprenderse el versículo. Dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y eso sale en Mateo 19:20, para que lo lean con los papás, ¿ya? Y ¿saben qué pasó después de todo esa historia? Algo maravilloso igual. Resulta que después el Señor Jesús le dijo: ya, recojan todo lo que sobró, dijo. Y pensaron que los discípulos dirían: ¿qué va a sobrar? ¿Cierto? Pero sobraron 12 canastas. 12 canastas sobraron
de pescados y pan. 12. Muchas canastas sobraron. Y entonces eso fue muy lindo, muy maravilloso. Debes saber que tenemos un Jesús todopoderoso, ¿cierto? Y hay una canción que también yo creo que ustedes igual lo saben. Dice así: mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Las montañas son de Él, los ríos son de Él, las estrellas Él las creó. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Sí? Así es el Señor, grande, poderoso. Para Él no hay nada imposible. Así que eso quiero que ustedes lo recuerden y siempre lo tengan aquí guardado en su corazón. Que para el Señor no hay nada imposible. Así que ustedes créanlo mucho. Cuando tengan un problema, a usted enfermito, digan: yo sé que usted es poderoso, Señor. Yo sé que usted es grande y usted me va a sanar. Con esa fe tienen que hacer, ¿ya? Ahora vamos a orar para despedir esta clase. Y le damos las gracias, Señor, por esta palabra, ¿cierto? Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú nos diste hoy, porque nos enseñaste lo grande que eres, lo poderoso que tú eres, Señor. Y nos enseñaste que debemos confiar plenamente en usted, que para usted no hay nada imposible, que todo es posible para usted si lo creemos aquí en nuestro corazón. Si creemos que usted es poderoso. Usted dijo que nunca debemos de temer, porque usted estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y te pido por esos niños, Señor, por todos los que están mirando esta clase, que tú les bendiga, les cuide, les proteja, que usted sane sus enfermedades, quite sus penas si están tristes, Señor, que usted le ayude en todo momento. Y le doy muchas gracias porque podemos, Señor, entregar esta clase para ellos. Que usted sea con nosotros siempre en nuestro corazón y en tu vida. Bendiga a todos los niños, Señor. A todos, porque son muchos y no los puedo nombrar todos porque son hartos, pero usted sabe, usted los conoce a todos y usted quédese con ellos, Señor, y con sus padres, para que ellos también vayan enseñando a su hijo de tu palabra, Señor. Ya, niños, le damos gracias y la gloria al Señor por todo este momento que tenemos con ustedes, y le doy gracias a ustedes porque están pendientes de las clases, ¿cierto? Porque quieren aprender más del Señor cada día. Muchos besitos. Chao. Que estén bien. Cuídense. Los quiero. Hola, niños. Hoy vamos a hacer una nueva manualidad. La plantilla que hoy día ocuparemos será esta. La que tiene que ver con la clase de la alimentación de los 5000. ¿Recuerdan? Los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué hizo Jesús con esto? Algo muy hermoso, ¿vieron? Él pudo multiplicar esto y pudo alimentar a 5000 personas con tan solo estos 7 elementos. Lo que hoy día vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una canastita como esta y dentro vamos a poner los elementos que usó Jesús para multiplicar. Para esta manualidad vamos a necesitar esta plantilla. Vamos a necesitar lápices de colores, tijera y pegamento. Así que vengan, vamos a hacer la manualidad. Ya. El primer paso para nuestra manualidad es pintar nuestra plantilla. Como siempre, ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran, ¿ya? Luego vamos a recortar la plantilla. Vamos a recortar los panes, los peces y la canastita. ¿Recuerdan? La canastita estaba estirada, entonces por eso se ve distinta. Luego vamos a armar primero la canasta. Y para armar la canasta lo que vamos a hacer es doblar por este ladito hacia arriba en las 4 partes. Para luego pegar esa parte pequeñita que estaba ahí con un poquito de pegamento. Y luego le van a poner su manguito. Luego que hayan terminado de hacer todo eso y también hayan pintado los panes y los peces, los van a recortar y los van a pegar por la orilla del frente de la canasta para que quede de esta forma. En el versículo
que lleva la canasta dice así: para los hombres esto es imposible. El poder multiplicar tanto alimento, obviamente que para ellos no era posible y no caía dentro de su cabecita. Pero dice algo muy importante, dice: pero para Dios todas las cosas son posibles. Este versículo sale en Mateo 19:26. Y yo quiero que ustedes se queden con eso y que siempre tengan en su cabecita que para Dios nada es imposible. Así que cuando ustedes estén en un problema o tengan alguna necesidad, ustedes no tienen que dudar nunca de pedirle a Dios, porque para Él nada es imposible. Nos vemos en la siguiente manualidad. Que estén bien. ¡Chao!